Doble estándar y debilitamiento de los esfuerzos para convocar la conferencia internacional sobre Siria. Así ha calificado Moscú la decisión de la Unión Europea de no prolongar el embargo de armas a la oposición del país árabe. Jelena Minic nos cuenta más en directo sobre las reacciones a esta iniciativa impulsada por Reino Unido y Francia. Hola, Jelena. La Unión Europea ha levantado el embargo de armas a la oposición siria, como decíamos, según ha asegurado el ministro de Exteriores británico William Hague. ¿Cuál ha sido la reacción de Rusia a esta iniciativa? Bueno, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha declarado que está decepcionado con esa decisión de los cancilleres de la Unión Europea de levantar el embargo de armas a los rebeldes sirios. Moscú también opina que eso no va a ayudar a buscar soluciones pacíficas en el conflicto y que también contradice a las políticas implementadas por la misma Unión Europea. Escuchemos las palabras del vicecanciller ruso. La cancelación del embargo de armas por parte de la Unión Europea es un paso lamentable que demuestra la política de doble estándar de nuestros socios europeos. No se puede declarar al mismo tiempo la intención de cesar el derramamiento de sangre y llenar Siria de armas. Me pueden preguntar sobre Rusia en este contexto. Rusia suministra armas al régimen legítimo de Siria. No se discute quién representa este régimen y por qué tiene el derecho de recibir armamento. Rusia piensa que eso no se puede comparar con el suministro de armas rusas a Siria, porque en primer lugar Rusia suministra armas a un régimen legítimo, luego este suministro se realiza según los contratos firmados antes del conflicto, o sea que en el año 2010 se firmaron estos acuerdos, pero también es importante que Rusia con eso no viola las leyes internacionales y Moscú afirma que no va a dejar de suministrar el sistema antiaéreo S-300 a Siria, ya que este por ahora es un factor estabilizador en la zona. También tenemos la opinión del representante ruso ante la ONU, que cree que esta decisión de la Unión Europea echa leña al fuego y podría solamente agravar aún más la situación ya grave en Siria. Recordemos que tras una reunión que duró prácticamente 14 horas, los cancilleres de la Unión Europea han decidido poner fin a ese suministro de armas a los rebeldes sirios. Pero ¿quién en realidad pagará por esas armas? Escuchemos qué es lo que piensan los expertos. Bueno, evidentemente de nuestros bolsillos, doblemente grave porque lo harán una vez más sin consultarnos. Es indudable que la mayor parte de las poblaciones europeas, y no solamente europeas, lo mismo sucede en Turquía, están en contra de esa escalada de intervenciones en Siria, precisamente además apoyando la estrategia de crear caos, que es la que sigue Estados Unidos. No obstante, la representante de los cancilleres europeos, Catherine Ashton, ha declarado que los cancilleres han acordado todavía no suministrar equipos militares a los rebeldes, pero que cada país de la Unión Europea tiene derecho de decidir si lo va a hacer o no. Pero todavía queda pendiente una conferencia de la paz en Siria en Ginebra y ahí las cosas todavía pueden cambiar. En esa conferencia se ha marcado el encuentro entre el canciller ruso y el secretario de Estado norteamericano en París. ¿Qué han declarado al respecto? Bueno, esta conferencia en realidad fue impulsada por Rusia y Estados Unidos y la idea es formar un gobierno de transición hasta que el pueblo sirio no decida su propio futuro. En esa conferencia deberían participar todos aquellos interesados en la paz en Siria, incluso las dos partes del país árabe. Pero la parte rusa piensa que el hecho de que la oposición en Siria no esté unida dificulta el proceso de organización de esta conferencia. Escuchemos qué es lo que piensa el canciller ruso, Sergei Lavrov. Todos queremos hacer todo lo posible para poner fin al derramamiento de sangre y el sufrimiento del pueblo sirio. Por eso prestamos atención a la iniciativa ruso-estadounidense que ha sido lanzada durante la visita de John Kerry el 7 de mayo, cuando él destacó la necesidad de determinar la realización de la conferencia. La organización de esta conferencia es una tarea difícil, pero espero que Rusia y los Estados Unidos realicen esta iniciativa. Las posibilidades de éxito son grandes. Los dos ministros también han acordado que el uso de armas químicas en Siria es
inaceptable y que todavía hay que trabajar más para entender si se han utilizado esas armas en el país árabe. También podemos mencionar que el senador estadounidense McCain ha visitado por sorpresa a los rebeldes sirios y que hay medios que dicen que los rebeldes le han pedido atacar a Hezbollah en Líbano. Este senador es conocido por pedir más influencia de Washington en el país árabe. Y también un jugador muy importante, un participante importante en esa conferencia de Ginebra podría ser Irán. Hemos recibido una declaración de su Ministerio de Asuntos Exteriores y ellos también dicen que con este levantamiento del embargo de suministro de armas a los rebeldes sirios, la amenaza del terrorismo se está acercando cada vez más a las fronteras europeas. Gracias, Jelena Milinchis, por habernos acercado la reacción de Rusia a la decisión de la Unión Europea de no prolongar el embargo de armas a la oposición siria. Y para profundizar en este tema, conectamos también en directo con Ángeles Díez, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. Ángeles, como hemos dicho, Irán advirtió que la iniciativa de la Unión Europea de no prolongar el embargo de armas a Siria eventualmente llevaría a los terroristas más cerca de las fronteras con los países europeos. ¿Crees que el bloqueo se da cuenta de esta amenaza cuando toma la decisión? Yo creo que sí. Lo que ocurre es que ahora mismo los gobiernos europeos están sometidos a la presión, yo creo que de sus empresas, de las multinacionales y del comercio de armas, y que en vez de optar por una posición que favorezca a las poblaciones, a la población siria y a las poblaciones receptivas de los gobiernos europeos, se opta por aceptar la presión de las empresas que venden armas, y sobre todo en una situación en la que Europa atraviesa una crisis económica muy importante. Ángeles, el ministro de Exteriores británico declaró que la falta de acuerdo en la Unión Europea significa el hecho de la anulación de tal embargo, pero parece que muchos países europeos no están de acuerdo con esta conclusión. ¿A qué consecuencias puede llevar la falta de coherencia en la Unión Europea? Bueno, yo creo que la falta de ponerse de acuerdo en realidad lo que hace es complicar todavía más el conflicto, porque yo creo que hay un acuerdo básico, que es que están favoreciendo a la oposición siria. Lo que ocurre es que todos saben la amenaza terrorista y la incidencia de los grupos más violentos vinculados a Al-Qaeda, y temen que pueda favorecerse también el recrudecimiento o se pueda alimentar esas armas a estos grupos más extremos. Claro, ese es yo creo que el fondo de la cuestión, lo que hace que los gobiernos europeos estén indecisos y no acaben de ponerse de acuerdo en el tema del levantamiento del embargo, precisamente porque no tienen ninguna forma de garantizar que esas armas van a ir a la oposición que ellos creen que debe ser el relevo del gobierno legítimo de Bashar al-Assad. Además, esos miembros de la Unión Europea que apoyaron el levantamiento del embargo reiteran que no van a suministrar armas a los terroristas. ¿Cómo se puede controlar quién recibe las armas europeas? Yo creo que eso es incontrolable, eso es imposible de garantizar. Yo creo que ellos elaboran ese discurso de cara a sus propias poblaciones, para dar la imagen de que no se está apoyando directamente a grupos terroristas, sino a la oposición moderada que ellos dicen, pero es prácticamente imposible tal y como funciona el comercio de armas, el tráfico de armas, donde un porcentaje muy importante va por debajo de ese comercio regulado o digamos que se puede controlar desde los gobiernos. La mayor parte de ese comercio de armas es sumergido, va por atrás. Es imposible garantizar que esas armas vayan a aquellos que dicen que van a ser los receptores de esas armas. Muchas gracias, Ángeles, por tus comentarios. Ángeles Díez, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, analizaba las consecuencias que podría conllevar la decisión de la Unión Europea de no prolongar el embargo de armas a la oposición siria. Y por otro lado, parece que patinan las negociaciones que mantiene la oposición siria en Estambul para formar una delegación que la represente en la planeada conferencia internacional sobre el país árabe.
Y es que tras 6 días consecutivos de conversaciones, varios participantes sostienen que han fracasado las intenciones de llegar a un consenso sobre un equipo que abarque a todos los sectores. Incluso han expresado su temor de que en esa conferencia en Ginebra se enfrenten a la contraparte del régimen de Bashar al-Assad, más organizada y con mayor experiencia en debates, algo que aseguran les quitaría credibilidad como oposición. En las reuniones participan la Coalición Nacional Siria y los delegados de países como Qatar, Emiratos Árabes, Jordania, además de Francia y Gran Bretaña.